La misión por y para los jóvenes. Un gustazo, queridos amigos de Joven Misión de Venezuela. Soy el padre Rafael Paredes de la Arquidiócesis de Valencia. Estuve en infancia misionera desde chiquitico, de los 10 años. Luego todo el proceso de el IAM, Escuela de Animadores Misioneros, con la bufanda roja, coordinador y bueno, toda la etapa. Luego incluso por 7 años fui director de Obras Misionales Pontificias en Valencia, de este bonito departamento pastoral. Y ahora muy honrado de poder compartir con ustedes esta formación. Un saludo a todos esos chamos que están en distintas partes de nuestro país, miembros de nuestras estaciones, miembros de grupos animados, amigos en general. Hoy vamos a hablar sobre la oración como la primera forma de misión. Si algo nos ha pedido el Señor como una misión, como una vocación, como algo que tenemos que hacer siempre, es orar. Entonces, ya desde el principio de nuestra vida hemos aprendido a orar y con nuestra oración pensar no solamente en nosotros mismos, como si fuéramos una oración de becerros. ¿Usted sabe cómo hace un becerro? Hace meh, algo así. Entonces termina toda la oración diciendo: Señor, bendíceme, Señor, protégeme, Señor, cuídame. Y cuidado, cuando la oración solo se vuelve así una oración becerra. Tú eres un orador becerro. No quiero ofenderte, ¿no? Pero cuidado, porque definitivamente la misión hace que pensemos en todos, que pensemos en muchos. Y la oración nos lleva definitivamente a pensarnos en comunidad. Qué hermosas palabras nos dice Jesús para que aprendamos a orar. Cuando oren, digan, dice el Señor, Padre nuestro. Entonces no es una comunicación mía, no es solamente que Dios me habla, es que ahora juntos oramos, juntos rezamos, juntos nos dirigimos al Padre. Por eso, en esta primera cosa que quiero decirte, desde el principio de nuestra vocación cristiana, está el pensarnos en comunidad, en pensar en más personas, pensar en todos. Y tú y yo, como misioneros, por eso tenemos que entender que la oración es nuestra primera misión, al pensar en otros, al abrirnos a la experiencia de otros, porque Dios nos ha llamado en conjunto, no para que hagamos una oración becerra, sino para que recemos como su familia. Y tú y yo tenemos que esforzarnos por ser la familia de Dios. Ahora, ¿tú has viajado a África? Bueno, por ahí Ender y su esposita, pues sí, quizás el padre Ricardo estuvo de misionero en África, pero ¿quién más ha ido a África de misión? ¿Tú has ido a Roma? ¿Has visto al Papa? Uno que otro a lo mejor sí lo ha visto. Yo recuerdo lo vi así un momentico en Bogotá y luego pudimos celebrar la misa con él por allá en el año 2017. Pero ha sido lo único. Pero ¿acaso desde niño no pensabas en Roma? Cuando rezábamos el Rosario Misionero, no sé quiénes de ustedes lo tienen, ¿acaso uno no pensaba en África? ¿Acaso uno no pensaba ya en Asia, imaginarse a los chinitos, imaginarse al Papa y no rezaba por el Papa cuando era un niño? Qué bonita forma de pensarnos la vida desde pequeños, ya desde esa imaginación. Cuando hacíamos el Rosario Misionero y decíamos al final de esos santos misioneros, San Pedro, Chanel, y así cada uno de los santos, ¿no? Y entonces ruega por África, ruega por América, ruega por Europa. Había una dimensión universal en la que ya pensábamos. Desde que éramos niños, sí, arrancaste en infancia misionera. Pero los que han venido a conocer la espiritualidad de la misión más grandes, pues ojalá ustedes hayan podido rezar su Rosario Misionero y se los recomiendo. Este rosario particular, esta camándula, tiene conmigo desde que yo entré al seminario. Debe tener 18 años conmigo, quizá la edad de algunos de ustedes. Y tiene los colores de los continentes y eso lo aprendíamos, porque ya con la oración del rosario uno entonces estaba totalmente como en sintonía con el mundo. Ahora les digo algo, fíjense, yo tengo varias medallitas y es que cada medalla representa a una persona particular a quien yo le daba. Por ejemplo, esta es de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Yo esta medallita, esta misma medalla,
sea, le di una igual a una amiga. Ella se fue del país, yo le dije que cada vez que rezara el rosario, yo iba a rezar por ella. Y así cada una de esas medallas tiene, bueno, ya aquí en este rosario no cabe más gente por medallas, pero esas son formas en las que pensamos en los demás, en las que ofrecemos nuestra oración. No se trata solo de repetir cosas, se trata de entender que tu vida está abierta a todas las vidas, que tu vida ha sido puesta por Dios en una familia y qué hermoso poder pensar en muchos y no solamente en ti. Cuidado, oración becerro, no la queremos. Ahora, hay otras formas de oración en las que nos conectamos con toda la Iglesia Universal. Por ejemplo, cuando celebramos la Eucaristía, cuando rezamos la liturgia de las horas, quizá habrás escuchado los laudes, las vísperas, las completas. Nos unimos a toda la Iglesia y con toda la Iglesia oramos por las necesidades de la humanidad, por los que sufren, por los misioneros, por los consagrados y así por tantas personas. Entonces la Iglesia tiene una visión en conjunto de ser la gran familia. No nos reunimos solamente como individuos, todos nos adherimos en aquella palabra de Jesús: cuando dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Por eso tenemos esta oportunidad de unirnos como esta Iglesia universal en comunión con el Santo Padre, con nuestros obispos, nuestros presbíteros, catequistas, pero sabiendo perfectamente que somos el cuerpo de Cristo. Esta mentalidad, queridos muchachos, tiene entonces que comenzar a dinamizar nuestra vida, porque en esto entonces crece nuestra obediencia, en esto crece nuestro sentido de responsabilidad frente a las comunidades. Quien sirve como coordinador, como animador, como asesor, quien está simplemente llegando, cada uno de nosotros tiene un rol específico dentro de la comunidad, y en esa comunidad entonces nos hacemos todos hermanos y todos anunciadores del reino de Dios. En esa comunidad entendemos entonces que el amor y misericordia de Dios por nosotros no solamente toca nuestra vida, sino que es capaz, a través de nuestra oración, de tocar también la vida y el corazón de los demás. Si no creemos en esta labor, en esta función de intercesión que tenemos como iglesia, nos falta entonces ese sentido de catolicidad. Somos la iglesia católica porque es universal, y en virtud de la oración entonces somos invitados, potenciados a ser la iglesia de Jesús en las pequeñas comunidades, bien sea en tu grupo, pero con tu oración te unes a cada una de las comunidades cristianas al orar el Padre Nuestro, al rezar laudes, al rezar vísperas, pero incluso, por supuesto, al celebrar la Santa Misa. Son las mismas lecturas, son las mismas oraciones, es la misma fiesta, es la misma conmemoración, es el mismo memorial, es el mismo sacrificio de Cristo. Entonces, qué maravilloso sentirnos así, uno, enviados por Dios, unidos a través de la oración. ¿Tienes conciencia de esto? Piensa, cuando rezo, creo que estoy hablando solo. No sé si alguna vez te ha pasado que llegas al Santísimo, rezas ahí, Padre Nuestro, Ave María, y como que bueno, ya recé todo, bueno, Papá Dios, ayúdame, que no se me acabe el saldo hoy. Señor, le escribí a la chamita ayer, no me respondió, ¿será que me ghosteó? Échame la mano. ¿Ese acaso es la oración que tú necesitas solamente? Necesitamos un encuentro un poquito mayor. Les cuento una anécdota personal. Yo, antes de entrar al seminario, en el año 2006, yo estudiaba medicina y sentía que Dios me llamaba a ser médico y ayudar a los demás y servir, y yo quería ir de misiones a Amazonas o del Tamacuro, ser misionero allí como médico. Pues bueno, en el camino Dios me invitó a algo más, a través de la Eucaristía, a través del servicio, que nunca se detuvieron, ¿no? Durante toda mi adolescencia y juventud temprana. Pero pasó algo, yo pensaba que yo estaba iniciado en la oración, que yo sabía orar, que yo estaba bien. Cuando llegué al seminario, 19 años, 24 de septiembre de 2006, nunca se me olvidará esa fecha. Ese día fue uno de los días más importantes de mi vida, el día en el que comenzó esta
respuesta a Dios. Y ojalá tú, si estás teniendo algún tipo de inquietud, también seas capaz de responder. Ya está bueno. Vaya y respóndele a Dios. Bueno, cuando empezaba a rezar la meditación todos los días en la mañana, a las 6:30 de la mañana, con más sueño que ganas de vivir, yo en el presbiterio del seminario estaba en piedras, en una zona muy bonita. Y luego de 10 minutos, chamos, de rezar y estar en silencio, yo decía, ¿y ahora qué hago? Eso es sincero, los primeros 15 días en el seminario me ponía a contar las piedras. Estaba perdido, no sabía cómo orar, no sabía qué decir, no sabía cómo estar allí en silencio. Pero ahí entendí que desde ese silencio, desde la oración, comenzaba realmente mi misión. En ese momento como una formación sacerdotal, pero luego lo podía entender y lo entiendo ahora más, que a partir de la oración brota el dinamismo y la fuerza de mi misión, en mi caso como presbítero, como sacerdote, pero tú también, en donde estás, en el rol que ocupas, dentro de tu comunidad, dentro de tu parroquia, dentro de tu grupo, dentro de tu familia. Solo a partir de la oración comenzará tu misión. Y si te cuesta concentrarte, si te pones a contar las piedras, como yo, esfuérzate, prepárate y haz de ese lugar el alimento de tu misión. Porque la oración es el primer lugar de la misión. Ahora, pensemos en la historia de los grandes profetas, de los patriarcas, de Jesús, de los santos. Si no hubiera comenzado su misión en la oración, nada de lo que hicieron se habría logrado. ¿Creen ustedes que Abraham habría salido de Ur, de los caldeos, hacia la tierra prometida si no hubiera hablado con Dios? Si no hubiera sabido escuchar a Dios, no hubiera hecho nada. Incluso se le hubiera metido a él en su cabeza tantas cosas. ¿Acaso no habría realmente matado a Isaac en ese momento? ¿Acaso no tenía que tener bien abiertos los oídos del alma para entender el plan de Dios? Y esto es orar. Orar no es solamente que tú hables. Orar también es saber oír. Es, como decían los santos, es tratar de amigo, es tratar con cercanía a aquel que está ahí delante de mí, aquel que me ama. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera escuchado a Dios? ¿Acaso hubiera salvado a Israel de Egipto? ¿Acaso hubiera atravesado el Mar Rojo y hubiera salvado a todo el mundo? Supónganse que sí hubiera sido un gran caudillo y sacó a Israel de Egipto y fue tremendo estratega militar. Pero si no hubiera estado en oración, ¿acaso el mar se hubiera abierto? No. Era la oración lo necesario para poder abrir el mar. ¿Creen ustedes que Elías hubiera conquistado aquellas grandes labores que hizo frente a los sacerdotes paganos que había en Israel en su época y ofrecer el sacrificio a quién si no hubiera tenido el encuentro con Dios? La misión depende de la oración, por eso la oración es la primera forma de misión. Si no somos capaces de estar delante del Santísimo, si no somos capaces de orar con la palabra de Dios, si no somos capaces de hacer su rosario, ¿qué va a pasar? No vamos a poder cumplir ninguna de las misiones que Dios nos encomienda. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera hablado, orado con su Padre? Nada se hubiera resuelto, nada hubiera pasado, no hubiera habido milagros, no hubiera habido nada. Queridos chamos, en esta vida nuestra, entonces necesitamos de la oración para poder conectarnos con aquel que nos ha creado y con aquel que nos envía. Tenemos que esforzarnos, tenemos que aprender y, como en cualquier deporte, al principio cuesta. Duelen las piernas si estás en el gimnasio y empezaste a hacer sentadillas, pero poquito a poco vas a ir teniendo mayor soltura, mayor fortaleza para poder orar. Así que no tengas miedo y descubre entonces en esta necesaria práctica espiritual,
en la oración el lugar en donde brota tu misión. Porque si no hay oración, entonces tu misión puede terminar siendo falsa y egocéntrica, superficial y frívola. Y nunca el encuentro con el Dios que te ama, el encuentro con el Dios que te llama, el encuentro con el Dios que te envía. Queridos jóvenes, repito esto. La oración es la primera forma de misión. Por eso, vaya al Santísimo, vaya ahí a la Eucaristía, aprovecha el silencio, la contemplación, la acción de gracias, lectura de los salmos, con las canciones más bonitas, las que te gusten, con el rosario, con la acción de caridad, con las obras de misericordia. Pero que tu vida sea entonces una continua oración con la que te encuentras con nuestro Padre bueno. Queridos muchachos, que el Señor me los bendiga, que tengas siempre el valor de seguir adelante, pero sabiendo oír, sabiendo abrir los oídos del alma y saber hablar y expresar aquello que quieres, que necesitas. Confía en el que te ama mucho y que nunca te dejará. Atento siempre a sus requerimientos en Instagram @RafaPared, por aquí desde la Arquidiócesis de Valencia. Un gusto poder servirles. Que Dios los bendiga.